Valentina, o me cedes el control de todo ahora mismo, o mañana a primera hora mis abogados van a destruirte, y cuando termine contigo, no te va a quedar ni para pagar la renta de un cuarto. Las palabras de mi esposo Andrés retumbaron en el comedor de nuestra casa en Polanco, Ciudad de México. Mi suegra, doña Carmen, estaba sentada junto a él, con esa expresión de superioridad que había cultivado durante décadas, como esposa de un empresario exitoso. Entre nosotros, sobre la mesa de caoba que ella misma había elegido cuando nos casamos, descansaban los documentos de cesión patrimonial que querían que firmara. Todo esto ocurrió hace exactamente 10 días. 10 días que cambiaron completamente el rumbo de mi vida. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesito contarles mi historia desde el principio. Me llamo Valentina Herrera, tengo 34 años y soy diseñadora de interiores. Trabajo, o más bien trabajaba, para una firma pequeña pero respetada en la colonia Roma. No ganaba millones, pero mi sueldo me permitía vivir con dignidad y aportar mi parte en casa. Aunque para Andrés y su madre, eso nunca fue suficiente. ¡Ay, mija! Todavía jugando a decorar casitas mientras mi hijo construye un imperio, me decía doña Carmen cada domingo durante las comidas familiares obligatorias. Y Andrés jamás me defendía. Solo sonreía con esa mueca condescendiente y cambiaba el tema hacia sus supuestos logros empresariales. Conocí a Andrés hace 5 años en una exposición de arte contemporáneo en el Museo Sumaya. Él se presentó como inversionista inmobiliario, dueño de una desarrolladora llamada Grupo Monarca. Alto, elegante, con ese encanto que te hace creer que eres la única persona en el salón. Me enamoré perdidamente, como una tonta. Nos casamos 2 años después en una boda ostentosa que pagó doña Carmen, quien no perdió oportunidad de recordarme durante el brindis que una muchachita sin familia como tú tuvo mucha suerte de que mi Andrés se fijara en ella. Yo no tenía padres. Murieron en un accidente cuando tenía 15 años. Me crió mi madrina Lucía, la mejor amiga de mi madre. Lucía era una mujer de negocios discreta pero exitosa, dueña de una cadena de restaurantes gourmet en varias ciudades del país. Sin embargo, prefería mantener un perfil bajo, observando más que hablando. Durante mi boda, Lucía se mantuvo en un rincón, elegante pero reservada. Antes de irse, se acercó a mí y me susurró al oído: «Cuida bien ese corazón tuyo, ahijada, y no olvides quién eres, pase lo que pase». En ese momento no entendía el peso de sus palabras. Los primeros meses de matrimonio parecían un sueño. Andrés salía temprano a sus oficinas y regresaba tarde, siempre hablando de proyectos millonarios, inversionistas extranjeros, oportunidades únicas. Doña Carmen aparecía sin avisar 3 o 4 veces por semana, inspeccionando cada rincón de la casa como si fuera su propiedad, criticando mi forma de vestir, mi trabajo, mi manera de cocinar. ¿Sigues en ese tallercito de decoración, mija? Andrés podría conseguirte algo mejor, pero claro, no queremos que la gente piense que eres una mantenida, ¿verdad? Yo aguantaba. Me repetía que así funcionaban las familias mexicanas tradicionales, que con el tiempo las cosas mejorarían, que el amor de Andrés compensaba todo lo demás. Qué equivocada estaba. La primera señal de alarma llegó cuando cumplí 32 años. Hace exactamente 2 años. Mi madrina Lucía me invitó a cenar, solo nosotras dos, en uno de sus restaurantes en Coyoacán. Un lugar íntimo con vista a un jardín interior lleno de bugambilias. «Valentina, he estado observándote estos años», me dijo mientras servía el vino con esa calma que siempre la caracterizaba. «Tu esposo y tu suegra no te valoran. Lo sabes, ¿verdad?». Bajé la mirada hacia mi plato. «Madrina, es complicado. Andrés tiene mucha presión con sus negocios, y doña Carmen solo quiere lo mejor para su hijo. ¿Lo mejor para él? ¿O lo mejor para su bolsillo?». Lucía dejó la copa sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. «Valentina, tú eres brillante. Tus diseños han aparecido en revistas importantes. Tienes un talento que muy pocos poseen. Pero te estás apagando en ese matrimonio. Madrina, por favor, solo prométeme algo», me interrumpió tomando mi mano. «Cuando llegue el momento de tomar una decisión importante, confía en ti misma. No en lo que Andrés te diga, ni en lo que su madre opine. En ti, en la mujer fuerte que criamos tu mamá y yo». No comprendí sus palabras hasta hace 10 días. Todo estalló la noche de mi cumpleaños número 34. Andrés había organizado una cena en casa. Solo nosotros 3. Decía el mensaje que me envió esa mañana. Una celebración íntima y especial. Doña Carmen llegó con un vestido de diseñador y ese perfume empalagoso que siempre usaba, el que me provocaba dolor de cabeza. Andrés abrió una botella de champán francés, presumiendo del precio y la añada como si fuera un experto sommelier. Por mi hermosa esposa, brindó con esa sonrisa perfecta que usaba para las fotos de sus redes sociales. 34 años,
y cada día más radiante. Doña Carmen alzó su copa sin mucho entusiasmo. Yo sonreí, deseando que la velada terminara pronto, para poder llamar a mi madrina, quien había enviado un arreglo floral espectacular esa mañana, con una tarjeta que decía: «Hoy comienza una nueva etapa. Confía en el camino». Entonces sonó el timbre. Andrés frunció el ceño. «¿Esperabas a alguien?» «No, para nada». Se levantó a abrir mientras yo intercambiaba una mirada confundida con doña Carmen, quien parecía genuinamente sorprendida. Escuchamos voces en la entrada y luego Andrés regresó pálido como un fantasma, seguido de un hombre canoso en traje oscuro que cargaba un portafolio de piel. «Buenas noches», dijo el hombre con voz grave y profesional. «Soy el licenciado Mendoza, representante legal de la señora Lucía Villanueva. ¿Es usted la señora Valentina Herrera de Montoya?» Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Sí, soy yo. Tengo instrucciones precisas de entregarle esto personalmente el día de su cumpleaños». Abrió el portafolio y extrajo una carpeta gruesa de piel color vino. La colocó sobre la mesa, justo al lado de mi pastel de cumpleaños intacto. «¿Qué es esto?», pregunté con la voz temblando. «Un regalo de su madrina. Los detalles están dentro. Feliz cumpleaños, señora». Hizo una reverencia sutil y se marchó, dejando un silencio pesado en el comedor. Andrés se acercó a la carpeta como un buitre que detecta carroña. «¿Puedo?», asentí, todavía confundida. Él abrió la carpeta y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se agrandaban, cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos empezaban a temblar. Doña Carmen se levantó de su silla y prácticamente le arrebató los papeles de las manos. «Dios mío», susurró mi suegra. Y por primera vez en 5 años la vi perder por completo la compostura. «¿Qué pasa?», pregunté tomando la primera página. Era una escritura notarial. Mi nombre aparecía en letras grandes: Valentina Herrera Solís. Debajo, una lista de propiedades que me hizo temblar las manos. 4 restaurantes gourmet en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún. 2 hoteles boutique, uno en San Miguel de Allende y otro en Valle de Bravo. El 60% de las acciones de Grupo Gastronómico Villanueva, una de las empresas de hospitalidad más prestigiosas del país. Y al final, en números que parecían de otro mundo. Valor estimado total: 180 millones de pesos. 180 millones de pesos. «Esto tiene que ser un error», murmuré. Andrés me quitó los papeles. «Valentina, tu madrina tenía todo esto. ¿Lo sabías?». «No tenía idea. Ella nunca habló de tanto dinero». «¿Y te lo dio a ti?». Doña Carmen prácticamente gritó. «¿A ti? ¿Una decoradora que gana 40,000 pesos al mes?». «Mamá, por favor». Andrés levantó la mano, pero su voz tenía un tono que nunca le había escuchado. Frío. Calculador. «Valentina, esto es increíble. ¿Entiendes lo que significa?». «Significa que mi madrina confió en mí», respondí sintiendo una mezcla extraña de orgullo, confusión y miedo. «Significa mucho más que eso». Andrés cerró la carpeta y la puso bajo su brazo con un gesto posesivo. «Significa que nuestra situación económica acaba de cambiar por completo. Necesitamos hablar con mis contadores, mis abogados, mis asesores. Esto requiere manejo profesional. Andrés, esa carpeta es mía. Somos matrimonio, mi amor. Lo mío es tuyo, y lo tuyo es nuestro. ¿No es así?». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Mañana temprano llamamos a Gutiérrez, mi asesor fiscal. Él sabrá cómo estructurar todo esto de manera correcta». Doña Carmen asintió con entusiasmo. «Andrés tiene toda la razón, mija. Tú no sabes nada de negocios de este calibre. Es mejor que tu esposo se encargue. Al final, él sí tiene experiencia manejando empresas grandes». Algo dentro de mi pecho se contrajo. Las palabras de mi madrina resonaron en mi mente como un eco. «Confía en ti misma». «Creo que debería hablar primero con mi madrina», dije tratando de mantener la voz firme. «¿Tu madrina?». Doña Carmen soltó una risa burlona. «Mija, tu madrina ya cumplió su parte. Ahora déjanos a nosotros que sabemos cómo funcionan estas cosas en el mundo real». «¿El mundo real donde mi esposo maneja una desarrolladora inmobiliaria exitosa?», pregunté, y vi cómo Andrés se tensaba visiblemente. «¿Cómo va Grupo Monarca, por cierto? Hace meses que no mencionas ningún proyecto nuevo». El silencio que siguió fue como el sonido de un cristal rompiéndose. Doña Carmen miró a Andrés. Andrés me miró a mí, y yo, por primera vez en 5 años de matrimonio, vi la verdad reflejada en sus ojos. «Las cosas han estado complicadas», admitió finalmente. «El mercado inmobiliario no está en su mejor momento,
Pero eso no tiene nada que ver con esto. Ah, ¿no? Sentí una claridad extraña invadiéndome. Entonces no te importará que maneje mis propios asuntos. Valentina. La voz de doña Carmen tomó ese tono maternal fingido que tanto me irritaba. No queremos que cometas errores graves. Una herencia de esta magnitud requiere experiencia. Podrías perderlo todo si no sabes lo que haces. O ustedes podrían perder todo si yo sé exactamente lo que hago. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Andrés dejó la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Creo que todos necesitamos calmarnos. Ha sido una noche muy intensa. Valentina, vete a descansar. Mañana hablaremos con la cabeza fría, pero yo no dormí esa noche. Me quedé despierta con la carpeta abrazada contra mi pecho, leyendo cada página, cada cláusula, cada detalle. Mi madrina había sido meticulosa. Todo estaba exclusivamente a mi nombre. Bienes privativos, decía el documento legal, adquiridos por donación directa antes de cualquier reclamación conyugal. Andrés no tenía derecho legal alguno. A las 2 de la madrugada escuché voces en el estudio. Me levanté, sin hacer ruido, y me acerqué a la puerta entreabierta. No puede ser tan estúpida. Era la voz de doña Carmen. Valentina va a firmar lo que le pongas enfrente. Siempre lo ha hecho. Es una mosquita muerta. No estés tan segura, mamá. Hoy actuó diferente, porque está en shock. Mañana prepara los documentos de cesión. Dile que es para proteger los activos, para optimizar el pago de impuestos, cualquier excusa técnica, y ella firmará sin leer. Las mujeres como ella no entienden de estas cosas, y si no quiere firmar, una pausa larga. Entonces usamos el plan de respaldo. Los documentos que preparó Gutiérrez. El convenio de bienes mancomunados que supuestamente firmó antes de la boda. Mi sangre se heló. Mamá, falsificar documentos es un delito grave. ¿Y qué? ¿Vas a dejar que 180 millones de pesos se te escapen de las manos porque tu esposa de repente decidió tener opinión propia? Doña Carmen soltó un bufido de desprecio. Andrés, Grupo Monarca está a punto de quebrar. Le debes casi 8 millones de pesos a los inversionistas. 8 millones que no tienes. Esa gente no es exactamente paciente ni comprensiva. Lo sé, mamá. Lo sé perfectamente. Entonces haz lo que tengas que hacer. Consigue esos papeles firmados. Si no funciona por las buenas, búscale un escándalo. Una foto comprometedora con algún cliente. Algo que destruya su reputación profesional. Así tendría que depender completamente de ti. ¿Fabricar evidencia falsa? Photoshop existe para algo, hijo. Gutiérrez conoce gente que hace ese trabajo. Por unos cuantos miles de pesos te montan una historia creíble. La acusas de fraude en algún proyecto de diseño, de haberse robado material de sus clientes. La despedirían de inmediato y su nombre quedaría manchado en el medio. Nadie volvería a contratarla. Entonces, no tendría más remedio que cederte el control de todo. Regresé a la cama con las piernas temblando. Mi esposo, mi suegra, planeando destruirme si no cooperaba con sus planes. Al día siguiente actué con completa normalidad. Desayuné con Andrés. Besé su mejilla cuando salió hacia la oficina. Incluso le deseé buena suerte con sus reuniones. Doña Carmen llegó al mediodía acompañada de Gutiérrez, el contador de Andrés. Un hombre de unos 50 años con lentes de armazón dorado y una sonrisa que me recordaba a los vendedores de autos usados. Señora Valentina, muchas felicidades por su herencia, dijo mientras abría su laptop sobre mi mesa del comedor. He preparado una estructura fiscal óptima para manejar estos activos. Solo necesitamos su firma en algunos documentos básicos. ¿Qué tipo de documentos? Cesiones a un fideicomiso familiar. Por cuestiones de impuestos, entiende. Usted y su esposo serían coadministradores, pero él llevaría las operaciones del día a día. Es lo más sensato, dado su... Perdón por ser tan directo. Falta de experiencia en el sector empresarial. Doña Carmen añadió miel venenosa a su voz. Es lo mejor para todos, mija. Andrés sabe perfectamente lo que hace. Tú puedes seguir concentrada en tus proyectos de decoración, mientras él se encarga de lo complicado. Miré los documentos en la pantalla. Fideicomiso Montoya Herrera. Andrés como administrador principal con plenos poderes. Yo como beneficiaria pasiva sin voz ni voto. En términos simples, él tendría control absoluto sobre todo. ¿Y si quiero ser yo la administradora principal? Gutiérrez rió con condescendencia. Señora, con todo respeto, administrar 180 millones de pesos requiere dedicación completa, conocimiento profundo del mercado, contactos en el sector. Usted tiene su carrera de diseño. ¿Realmente quiere añadir esta carga a su vida? Tal vez sí. El ambiente cambió de inmediato. Doña Carmen se inclinó hacia adelante con expresión amenazante. Valentina, no seas necia.
Tu madrina te dio este regalo maravilloso, pero eso no te convierte en empresaria de la noche a la mañana. Sé agradecida y confía en Andrés, como él confía en mí. Las palabras salieron con más filo del que había planeado. Andrés, que había llegado unos minutos antes, se acercó con pasos firmes. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que me gustaría hablar con mi madrina antes de firmar cualquier cosa. Tu madrina está muy ocupada. Doña Carmen intervino rápidamente. Ella misma me llamó esta mañana. Dijo que confía plenamente en que Andrés te guiará correctamente. Mentira. Lo supe por la manera en que evitó mirarme a los ojos. Entonces la llamaré yo misma para confirmarlo. Valentina. La voz de Andrés se endureció. Estás siendo completamente irracional. El licenciado Gutiérrez se tomó la molestia de venir hasta aquí y preparar todo esto. Lo mínimo que puedo hacer con mi herencia es regalártela. Me levanté de la silla sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. El silencio fue absoluto. Gutiérrez tosió incómodo. Doña Carmen palideció visiblemente. Andrés apretó la mandíbula con furia contenida. Bien, dijo finalmente mi esposo con voz peligrosamente calmada. Si así es como quieres jugar este juego. Gutiérrez, por favor muéstrele a mi esposa el otro documento. El contador sacó una carpeta diferente de su portafolio. La abrió y giró los papeles hacia mí. Convenio de régimen patrimonial. Leí en voz alta. Supuestamente firmado una semana antes de nuestra boda. Especifica claramente que en caso de separación o divorcio, el 50% de todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, incluyendo herencias, donaciones y cualquier tipo de incremento patrimonial, corresponderían a Andrés Montoya Villaseñor, añadió Gutiérrez con tono profesional. Miré el documento. Mi firma aparecía en la última página, o algo que se parecía bastante a mi firma. Esto es completamente falso, susurré. Es absolutamente legal y válido, respondió Andrés cruzando los brazos. Lo firmaste cuando estabas tan emocionada preparando la boda que probablemente ni lo leíste. Pero ahí está. Certificado ante notario público. Yo jamás firmé este documento. Los tribunales opinarán diferente. Doña Carmen sonrió con malicia. Y los procesos legales son extremadamente largos y costosos. Mientras tanto, tu reputación quedará completamente destruida. Imagina los titulares en las revistas de sociales. Diseñadora de interiores involucrada en disputa millonaria con su propia familia. ¿Quién va a contratarte después de eso? Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que podían escucharlo. Pero algo más crecía dentro de mí. Algo que mi madrina había sembrado hace 2 años. Confianza en mí misma. Necesito tiempo para pensar, dije con una voz que apenas reconocí como la mía propia. El tiempo se terminó. Andrés se acercó. Su presencia, de repente, resultaba intimidante de una manera que nunca había notado. O me cedes el control de todo ahora mismo, o mañana a primera hora mis abogados van a destruirte. Y cuando terminen contigo, Valentina, no te va a quedar ni para pagar la renta de un cuarto. Y así llegamos al momento donde comenzó esta historia. Doña Carmen observándome con esa sonrisa gélida. Los documentos de cesión sobre la mesa. Andrés esperando mi decisión como un depredador acechando a su presa. Está bien, dije finalmente. Voy a firmar. La tensión se rompió como una burbuja de jabón. Doña Carmen prácticamente ronroneó de satisfacción. Gutiérrez ya tenía la pluma lista en su mano. Pero primero continué sacando mi teléfono del bolsillo. Quiero que mi madrina esté presente, aunque sea por videollamada. Es lo mínimo que puedo hacer, considerando que es su patrimonio el que estoy cediendo. Valentina, empezó Andrés con tono impaciente. Es mi única condición. O ela está presente como testigo. No firmo absolutamente nada. Doña Carmen y Andrés intercambiaron miradas de frustración. Finalmente, él asintió con un gesto brusco. Está bien, llámala, pero que sea rápido. Marqué el número de mi madrina. Contestó al segundo timbre. Valentina, mi amor, ¿cómo estás? Madrina, estoy aquí con Andrés. Doña Carmen y el contador Gutiérrez. Me están pidiendo que firme unos documentos relacionados con la herencia. ¿Podrías conectarte por video para estar presente? Por supuesto, ahijada. Dame un momento. La pantalla cambió a videollamada. Pero no fue la sala de su casa lo que apareció en la imagen. Era una oficina elegante con libreros de madera y diplomas enmarcados. Y mi madrina no estaba sola. Buenas tardes a todos, dijo Lucía con una sonrisa que me recordó a un gato que acaba de atrapar al ratón que llevaba semanas persiguiendo. Qué casualidad que llamaras justo en este momento. Valentina. Estaba en una reunión muy importante con el licenciado Mendoza, mi abogado,
y el comandante Ríos de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía. La cara de Andrés perdió absolutamente todo su color. Gutiérrez cerró su laptop de golpe. Doña Carmen se levantó tan abruptamente que tiró su silla al suelo. ¿Qué está pasando? Fue todo lo que pude articular. Verás, mi amor. Lucía ajustó la cámara para que yo pudiera ver mejor a los dos hombres sentados a su lado. Hace 2 años, justo después de tu boda, contraté a un despacho de investigadores privados. Llámalo la precaución de una madrina sobreprotectora. Lo que descubrieron durante estos meses fue absolutamente revelador. Madrina, ¿qué está sucediendo aquí? Valentina, guarda tu teléfono en la mesa y activa el altavoz para que todos los presentes puedan escuchar claramente. Lo hice con las manos temblando incontrolablemente. La voz de Lucía llenó el comedor. Andrés Montoya Villaseñor, supuesto CEO de Grupo Monarca, una desarrolladora inmobiliaria que, según mis investigadores, nunca construyó más de 2 edificios pequeños en toda su historia, y que entró en proceso de quiebra hace exactamente 6 meses. Actualmente debes casi 8 millones de pesos a diversos inversionistas privados, incluyendo a ciertos individuos con conexiones muy cuestionables al crimen organizado en el norte del país. Andrés no dijo una sola palabra. Su rostro se había convertido en una máscara de piedra. Carmen Villaseñor de Montoya, viuda distinguida de la sociedad capitalina, también conocida en Guadalajara como Carmen Ochoa, investigada hace 12 años por su participación en un esquema Ponzi que dejó a más de 300 familias de clase media sin sus ahorros de toda la vida. Cambió de nombre, cambió de ciudad y reinventó su historia personal. Mi suegra abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Y el señor Roberto Gutiérrez Paredes, contador público cuya cédula profesional fue revocada hace 4 años por el Colegio de Contadores por múltiples casos de mala praxis, especializado, según nuestros registros, en crear documentación fraudulenta para... Lucía hizo una pausa dramática. Transferencias patrimoniales no autorizadas y evasión fiscal. Esto es absolutamente ridículo, dijo Gutiérrez finalmente encontrando su voz. No pueden probar nada de lo que están diciendo. Oh, pero claro que podemos. Lucía sonrió aún más ampliamente. Comandante Ríos, ¿podría explicarles brevemente la situación legal? Un hombre de cabello cano con expresión severa apareció en cámara. Durante las últimas 3 semanas, en coordinación total con la señora Villanueva, hemos estado monitoreando las comunicaciones del señor Montoya y su madre. Contamos con grabaciones completas de sus conversaciones planeando extorsionar a la señora Valentina Herrera usando documentación falsificada. Mi madrina continuó. También tenemos evidencia documentada de que el señor Gutiérrez cobró 35,000 pesos por fabricar un convenio patrimonial falso con la firma forjada de mi ahijada, un delito grave que se castiga con hasta 8 años de prisión en este país. Y sobre ese plan alternativo de usar programas de edición digital para fabricar evidencias falsas de fraude profesional contra Valentina. Tu madre lo mencionó con lujo de detalles en una llamada telefónica de anteanoche. Andrés. Las grabaciones son absolutamente cristalinas. El mundo pareció detenerse por completo. Miré a Andrés, miré a doña Carmen, miré a Gutiérrez. 3 personas que hace apenas 1 minuto me amenazaban e intimidaban. Ahora parecían animales acorralados, atrapados sin escapatoria. ¿Cómo lograste esto? Susurré sin poder creerlo todavía. Hace 3 meses, me explicó Lucía con calma. Te regalé un reloj para tu aniversario de bodas. ¿Lo recuerdas? Uno muy elegante con carátula de madreperla. Lo recordaba perfectamente. Era precioso. Lo había usado prácticamente todos los días desde entonces. Ese reloj tiene un micrófono direccional y un GPS de última generación integrados en su mecanismo. He estado escuchando cada conversación importante que ha ocurrido en tu casa desde ese día. Cada plan que trazaron, cada amenaza que susurraron, cada palabra venenosa que pronunciaron contra ti. Andrés explotó con furia descontrolada. Eso es invasión a la privacidad. Es completamente ilegal. Mis abogados van a... Es protección legítima a una víctima potencial de fraude y extorsión. Lo interrumpió el comandante Ríos con voz firme. Y con la autorización expresa de la señora Herrera, que ella misma firmó hace 2 meses, es completamente admisible como evidencia ante cualquier tribunal. Valentina, ¿recuerdas los documentos que te envié el mes pasado? Me preguntó Lucía. Decían algo sobre autorización para investigación preventiva en tu beneficio. Los había firmado sin pensarlo demasiado, confiando ciegamente en ella. Jamás imaginé para qué servían realmente. Los firmé, confirmé en voz alta. Entonces todo lo que hemos recopilado es perfectamente legal y será utilizado en el proceso judicial, concluyó el comandante. Señor Montoya, señora Villaseñor, señor Gutiérrez, tienen derecho a permanecer en silencio.
Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra. Lo que siguió fue como un sueño borroso del que no podía despertar. Elementos de la policía entrando a mi casa. Andrés gritando sobre sus derechos constitucionales y amenazando con demandas millonarias. Doña Carmen llorando histéricamente mientras su maquillaje impecable se convertía en un desastre. Gutiérrez intentando escapar por la puerta de servicio, solo para ser detenido en el jardín trasero. Me quedé sentada en el comedor, sosteniendo mi teléfono, mirando a mi madrina en la pequeña pantalla. ¿Lo supiste todo este tiempo?, pregunté cuando finalmente nos quedamos completamente solas, mientras los demás eran escoltados hacia las patrullas estacionadas afuera. Lo sospeché desde el primer momento que lo conociste, admitió Lucía con ternura. Andrés era demasiado perfecto, demasiado encantador, demasiado interesado en conquistarte rápidamente. Y su madre estaba sospechosamente ansiosa porque te casaras con su hijo. Así que investigué a fondo. Descubrí las deudas millonarias, el turbio pasado de Carmen, las conexiones con contadores corruptos como Gutiérrez. Pero necesitaba que tú misma lo vieras con tus propios ojos, que lo descubrieras por ti misma. Por eso me diste la herencia exactamente ahora, exactamente ahijada. Necesitaba un catalizador, algo lo suficientemente grande para que revelaran sus verdaderas intenciones sin ninguna máscara. Y funcionó, ¿verdad? Solté una risa que sonó mitad llanto, mitad liberación. Casi logran engañarme por completo, madrina, pero no lo lograron. Porque en el fondo, Valentina, eres muchísimo más fuerte de lo que jamás te has dado crédito. Solo necesitabas una razón poderosa para mostrar esa fortaleza al mundo y a ti misma. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales, declaraciones ministeriales y procesos judiciales. El convenio patrimonial falso fue completamente desestimado y destruido. Andrés fue arrestado y procesado por fraude, extorsión, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Doña Carmen enfrenta múltiples cargos civiles y penales que probablemente la mantendrán ocupada con abogados el resto de su vida. Gutiérrez perdió su libertad, su reputación y cualquier posibilidad de ejercer profesionalmente de nuevo. Y yo, por primera vez en 5 largos años, finalmente pude respirar con libertad. Un mes después me encontraba en las oficinas corporativas de Grupo Gastronómico Villanueva, en un elegante edificio de Santa Fe. Mi madrina me esperaba en el piso 12, en una sala de juntas con vista panorámica hacia los volcanes nevados en el horizonte. Todo esto es tuyo ahora, dijo señalando hacia la ventana y el paisaje urbano que se extendía debajo. Los restaurantes, los hoteles, la empresa completa, 180 millones de pesos en activos productivos. Estoy aterrorizada, admití con honestidad. Perfecto. El miedo te va a mantener alerta y humilde. Se acercó y colocó sus manos sobre mis hombros, mirándome directamente a los ojos. Pero quiero que entiendas algo muy importante, Valentina. No te heredé todo esto simplemente porque eres mi ahijada, la hija de mi mejor amiga. Entonces, ¿por qué, madrina? Porque durante todos estos años te observé cuidadosamente. Vi cómo soportaste humillaciones constantes manteniendo tu dignidad intacta. Vi cómo seguiste trabajando duro en tu carrera, a pesar de que te repetían que era un pasatiempo insignificante. Vi tu talento genuino, tu integridad inquebrantable, tu corazón noble. Esas son las cualidades de una verdadera líder. No estoy segura de poder hacer esto, susurré. Manejar una empresa de este tamaño. Tomar decisiones que afectan a cientos de empleados. Yo tampoco estaba segura cuando empecé hace 30 años con un pequeño restaurante en Coyoacán y una receta de mole de mi abuela. Pero aprendí día a día. Y tú también vas a aprender. Voy a enseñarte absolutamente todo lo que sé. Finanzas, operaciones, negociaciones, marketing, recursos humanos. Te voy a preparar para ser la empresaria brillante que sé que llevas dentro. ¿Por qué hacer todo esto por mí, madrina? Después de todo lo que ha pasado. Porque las mujeres fuertes construyen mujeres fuertes, Valentina. Tu madre fue mi mejor amiga y mi inspiración más grande. Cuando ella murió en ese accidente, le hice una promesa silenciosa frente a su tumba. Prometí cuidar de ti, no solo darte dinero o regalos materiales. Prometí darte las herramientas necesarias para que nunca tuvieras que depender de nadie, para que jamás volvieras a aguantar el trato que aguantaste con Andrés y su madre. Miré la ciudad extendiéndose ante mí como un tablero de posibilidades infinitas. En algún lugar allá abajo estaba mi antigua vida, la casa en Polanco que ya estaba en proceso de venta, mi trabajo en el estudio de diseño donde acababa de presentar mi renuncia, mi matrimonio que estaba siendo anulado por fraude, pero también estaba mi futuro. Una empresa que aprender a dirigir,
proyectos que aprobar, equipos que liderar, decisiones importantes que tomar cada día. ¿Lista para tu primera junta como nueva propietaria mayoritaria?, preguntó Lucía señalando hacia la puerta de cristal, donde un grupo de ejecutivos esperaba pacientemente con carpetas y computadoras portátiles. Respiré profundamente. Ajusté mi saco nuevo. Levanté la barbilla. Lista, madrina. 8 meses después, Grupo Gastronómico Villanueva había incrementado su valor en un 22% bajo mi dirección. Lancé una división de diseño de interiores para restaurantes, aplicando todo mi conocimiento y experiencia profesional anterior. Los hoteles boutique fueron renovados con un concepto de sustentabilidad y arte mexicano contemporáneo, que atrajo un nuevo mercado de viajeros conscientes. Andrés cumple una sentencia de 4 años por fraude y extorsión en un penal federal. Doña Carmen perdió todos sus bienes en los juicios civiles y vive actualmente en un pequeño departamento en la periferia de la ciudad, dependiendo de la caridad de familiares lejanos. Gutiérrez recibió 6 años de prisión y una inhabilitación permanente para ejercer como contador. Y yo aprendí la lección más valiosa que mi madrina quiso enseñarme desde el principio. La verdadera riqueza no son los 180 millones de pesos en mis cuentas bancarias, no son los restaurantes, ni los hoteles, ni las acciones de la empresa. La verdadera riqueza es la libertad absoluta de elegir mi propio camino. Es la fortaleza interior para decir que no cuando algo no está bien. Es el conocimiento necesario para protegerme a mí misma y a las personas que amo. Es la dignidad de saber exactamente cuánto valgo. Porque al final del día, ninguna propiedad, ningún negocio, ninguna fortuna material vale más que tu dignidad y tu paz interior. Y eso, absolutamente nadie puede arrebatártelo, a menos que tú misma se lo permitas.